Muy buenas tardes. Los invitamos a participar en este webinar que se ha llamado Enfermería y Enfermedad Renal Crónica en el marco de la celebración de la Semana del Riñón. En esta oportunidad tenemos muchos invitados expertos que nos hablarán de temas específicos acerca de cómo se vive con hemodiálisis, con peritoneodiálisis, con ello un testimonio de un paciente. Y lo más importante, cuáles serían las medidas de prevención para evitar la enfermedad renal. Los acontecimientos que hemos vivido en el último año, hemos visto un gran cambio en nuestras vidas, entendiendo así que el autocuidado se ha vuelto parte fundamental de nuestra vida diaria. El cuidado de las personas, por lo que entregar conocimientos sobre prevención de la enfermedad renal crónica se hace fundamental para empoderar a los usuarios y permitirles participar en la implementación de estilos de vida saludable y generar promoción de la salud. Ahora vamos a dejar con ustedes a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada nos va a hablar del tema enfermedad renal, empodérate, cuídate, empodérate y vive mejor. Es la enfermera universitaria Paulina Fris. Paulina es coordinadora de la unidad de cuidados renal avanzado del Hospital Las Higueras. Bienvenida, Paulina. Puedes comenzar tu presentación. Em, Buenas tardes. Ahí sí, ya. Buenas tardes. Bueno, como la señora María Elisa dijo, hoy les voy a conversar un poco de, en realidad, cómo cuidarse, a la vez empoderarse y vivir mejor con la enfermedad renal. Bueno, primero vamos a partir conversando un poco qué es la enfermedad renal. Y esta consiste en el deterioro progresivo y irreversible de la función de los riñones. O sea, estos se van lentamente perdiendo su capacidad de eliminar toxinas y de controlar el volumen de agua del organismo. Por lo tanto, nosotros a nivel local o a nivel nacional, en lo que podemos participar o cómo podemos detectar este tipo de enfermedad, nosotros tenemos o contamos con los CEFAM, en los cuales se encuentra el programa de prevención o cardiovascular, en el cual se controlan diferentes factores de riesgo. ¿Ya? Dentro de estos factores de riesgo tenemos los principales que nos pueden llevar a la enfermedad renal, que son la hipertensión arterial y la diabetes. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgos de desarrollar una enfermedad cardiovascular también tenemos una alimentación poco saludable, la obesidad y el sedentarismo, que son cosas que nosotros en realidad en este último año las hemos visto mucho más que antes. Si antes todas las estadísticas nos decían que nosotros como país éramos un país muy sedentario y que estábamos obesos, ya durante este último año lo que pasó fue de que, como explicó la señora María Elisa, los últimos eventos hicieron que nos tuviéramos que quedar en la casa, tuviéramos que dejar de movilizarnos, tuvimos que cambiar nuestras rutinas de trabajo, nuestro sistema de vida y empezamos con el famoso teletrabajo. Y empezamos en realidad a tener una vida aún más sedentaria, a comer más en la casa y a pasar más tiempo frente al televisor que antes. Por lo tanto, estábamos aumentando nuestro riesgo cardiovascular durante todo este último año que pasó de que llevamos ya confinados. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad y vivir mejor? Primero, la hipertensión arterial. Mantener un buen control de nuestra presión arterial. Como yo les explicaba, dentro de nuestros CEFAM o los consultorios o las personas que también acuden a los médicos particulares se pueden realizar controles de presión arterial, ¿ya? Y esta la pueden mantener siempre, ojalá, en los rangos que están estipulados como normales, ¿ya? Por ejemplo, lo que podemos hacer es disminuir el consumo de sal,
lo que podemos hacer es llevar un registro de presiones arteriales, ya esta la podemos hacer ya sea en nuestra casa, si es que tenemos algún tipo de aparato, podemos tener acceso a uno de ellos, ¿ya? Y si somos hipertensos o tenemos hipertensión arterial, lo que podemos hacer es mantenernos siempre en contacto con nuestro CEFAM o con nuestro médico, nunca perder los controles, ¿ya? Y tomar nuestros medicamentos si estos corresponden en los horarios que corresponden, ¿ya? O sea, no perder nuestros controles ni dejar de tomar eh, todo aquello que el médico nos indicó, ¿ya? Para mantener esto controlado y evitar así que la hipertensión arterial a largo plazo nos pueda llevar a una enfermedad renal, ¿ya? Respecto a las personas diabéticas o que a lo mejor no sabemos que somos diabéticos, bueno, lo mismo. El CEFAM cuenta con un programa en el cual se hacen detecciones se toman glicemias, podemos mantener todo esto controlado, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si ya somos diabéticos, tenemos que mantener nuestro tratamiento ya con las insulinas, con las pastillas en este caso, ya controlar nuestra dieta, sobre todo durante este tiempo, ya. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniendo una alimentación saludable y, de ser posible, si tenemos una maquinita para tomarnos los hemoglucotes, llevar un registro de nuestras glicemias, ¿ya? Sobre todo, mantener una buena adherencia al tratamiento, ¿ok? Otra cosa que nosotros podemos hacer es reducir el consumo de sal, que esto va de la mano tanto con el tema de la hipertensión arterial como de los alimentos procesados, ¿ya? Los alimentos procesados vienen cargados de sal en su gran mayoría y a la vez vienen cargados de muchos químicos, ¿ya? Entonces, esto no solo nos va a llevar a que nuestros riñones se puedan enfermar a largo plazo, sino que también nos puede llevar a que nuestro corazón se nos enferme, ¿ya? Por lo tanto, lo importante acá es que nosotros podamos mantener, ojalá, una dieta saludable y reduzcamos al máximo este tipo de alimentos, sobre todo en este tiempo en el que estamos y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir confinados o vamos a pasar mucho mayor tiempo en nuestros hogares, ¿ya? Mantener una sana ingesta de líquidos. Ahora, cuando uno habla de mantener una sana ingesta de líquidos, no estamos hablando de tomar bebidas azucaradas porque tienen agua, ¿ya? No tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? En exceso, ya que estamos en la casa, sino que lo que se enfoca es más a tomar el agua y en este caso podemos tomar aguas que nosotros mismos podemos preparar, saborizar, ¿ya? Pero más que nada va enfocado a eso, ¿ya? El riñón se ve beneficiado cuando tomamos una cierta cantidad de agua al día, lo que se ha visto que alrededor de unos 2 litros de agua más o menos nos va a mantener con un riñoncito bien hidratado y funcionando de la mejor forma, ¿ya? Por lo tanto, mantenernos hidratados, ¿ya? Una dieta sana, o sea, acá ya hablábamos de los productos ultra mega procesados, cargados en azúcar, cargados en sal. Ahora lo que vamos a ver es mantener una dieta sana, ojalá integrar más verduras a nuestra alimentación, ojalá nosotros preparar los alimentos en la casa, ¿ya? Y evitar comprar cosas, ya que nosotros no sabemos ni cómo las van a preparar, ni qué tipo de químicos o de qué tanta carga de sal pueden llegar a tener.
Por eso hasta hace poco igual hemos visto que se ha instado a que el pan, ya que aquí en Chile nosotros comemos mucho pan, ¿ya? Se está tratando de hacer la campaña de que al pan se le coloque mucha menos sal de la que ya tenía. ¿Ya? Todo esto en el marco de ir cuidando sobre todo toda la parte cardiovascular, ya que con esto de la hipertensión arterial y de la diabetes se ve bastante perjudicada. ¿Ya? Otra de las cosas que podemos hacer para prevenir esta enfermedad y para poder vivir bien es dejar el cigarro, ¿ya? O sea, en lo posible no fumar, ¿ya? Y algo que es muy importante y que en realidad últimamente lo hemos visto, ustedes prenden el fin de semana la televisión, sobre todo en esta franja horaria, ¿ya? Y lo primero que vemos es en los noticieros sale la gente que está saliendo a hacer ejercicio, la gente está saliendo más de las casas, sobre todo porque tenemos unas franjas horarias en las que podemos salir sin siquiera pedir permiso, ¿ya? Como lo hemos estado viviendo todo este tiempo, ¿ya? Pero cuando hablamos de ejercicio no se trata de salir a trotar, salir a hacer grandes ejercicios, sino que mantenernos en movimiento, ¿ya? Nosotros tenemos que tratar de mantenernos lo más saludables posible en este tiempo. Ojalá no forzamos mucho nuestros cuerpos y el ejercicio siempre adecuado a nuestra edad y a la posibilidad que nosotros podamos llegar a tener de realizar este tipo de ejercicio. Ya no se trata de que nos vayamos a lesionar tratando de hacer este tipo de cosas, ¿ya? Ojalá mantenernos siempre en movimiento y este ejercicio obviamente también nos va a conducir a varias cosas y entre eso podría ser mantener un peso adecuado. ¿Ya? El ejercicio siempre va a ser beneficioso en cualquiera de sus aspectos. ¿Ya? El ejercicio va a mejorar nuestra presión arterial, la resistencia física, ¿ya? Como yo les decía, vamos a poder mantener un peso más adecuado, mejoramos la flexibilidad, la movilidad de las articulaciones. Esto nos va a ayudar sobre todo cuando en el proceso de envejecer, ya a tratar de llegar en mucho mejor condición a la vejez, ¿ya? Y dentro de los aspectos psicológicos, el ejercicio nos va a ayudar porque nos va a ayudar a aumentar nuestra autoestima, a mejorar nuestra autoimagen. Eh, Nos puede ayudar también en el sentido de que eh, podemos liberar la tensión, el estrés, sobre todo que hemos estado viviendo en este último tiempo, la incertidumbre que tenemos de no saber eh, cómo, qué va a pasar o el hecho de cuándo va a terminar esto, ¿ya? Entonces el ejercicio, en cierto modo, tiene muchos beneficios para nosotros y en muchos aspectos, ¿ya? Por eso tenemos esta franja horaria, la banda horaria que elige vivir sano, en donde tenemos horario, ya, porque hubo un tiempo en que nos mantuvieron a todos muy encerrados, se dieron cuenta que en realidad estábamos pasando mucho más tiempo frente al televisor, si ya veníamos sedentarios, ahora estábamos mucho más sedentarios, en realidad nos estábamos alimentando peor, por lo tanto, se pusieron estas franjas horarias y las personas, al parecer, la están usando y entendieron que el ejercicio es bueno y es necesario para cada uno. ¿Ya? Siempre utilizando y siempre manteniendo las medidas de autocuidado, ¿ya? Al estar en contacto con más personas. Ahora, ¿cómo puedo hacer ejercicio sin salir de la casa? ¿Ya? Esta podría ser una gran pregunta porque hay muchas personas que de verdad al inicio de todo esto literalmente se encerraron. Hay algunos que incluso se fueron al campo y allá han pasado casi todo este tiempo. ¿Ya? Entonces, eh, yo acá lo que les puse fue un computador, un teléfono inteligente y una Smart TV, ¿ya? Si la gran mayoría de las personas tiene acceso a alguno de estos dispositivos, ¿ya? Con internet, entonces yo dije ya, ¿cómo podemos hacer para fomentar más el ejercicio en la casa? Entonces, haciendo yo un ejercicio de buscar dónde podemos encontrar
Y bueno, yo soy del Hospital Higuera de Talcahuano, entonces me metí acá a la Municipalidad de Talcahuano para ver qué me podía ofrecer respecto a estilos de vida saludable, hacer ejercicio, quedarme en la casa. Y acá lo que encontré fue de que por lo menos esta municipalidad lo que me ofrece, por ejemplo, son talleres de baile entretenido. Ahora, lo que yo encontré acá, más que nada orientado al adulto mayor, pero también tienen otros programas dirigidos a personas de, de menores edades o que incluyen a mayor población. ¿Ya? Tenemos unos talleres de yoga y ya como para no volverme tan como local, me fui a otra parte. Y acá encontré en la municipalidad de Temuco que tienen incluso hasta como una app que uno puede igual escanear los códigos QR, puede descargar la app y a través de esto uno se puede inscribir en diferentes talleres. Por lo tanto, eh, se puede realizar actividad física quedándose en la casa también, ¿ya? Porque nos hemos ido adaptando a través del tiempo a todo esto y es bueno fomentar este tipo de actividades, ¿ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, lo de la app a lo mejor es un poco más complejo para algunas personas, pero, por ejemplo, si tenemos un smartphone y tenemos Facebook, uno se mete al Facebook, a las páginas de las diferentes municipalidades, yo me metí a varias, en varias tienen programas de deporte, en lo cual están fomentando todo esto, por lo tanto yo los insto a todos ustedes a que los busquen, ¿ya? Y se puedan meter acá y empezar a cuidar su salud cardiovascular desde ya, ¿ya? Ahora, dentro de esto también es algo que últimamente hemos venido escuchando y que en realidad siempre supimos que había que cuidar la salud mental, pero siempre hemos estado como muy enfocados en el tema de tómese los remedios, tiene que ir a sus controles, tiene que hacer esto, tiene que hacer todas las cosas que yo mencioné antes, por ejemplo, lo de la dieta, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Pero ¿qué pasa con nuestra salud mental en estos tiempos, ya? En el cual nos hemos visto más encerrados, hemos visto que ya no podemos salir, no podemos compartir, ¿ya? Eh, nosotros también somos mente, ¿ya? Nosotros también tenemos que cuidar nuestra salud mental y tenemos que fomentar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, dentro de nuestras casas podemos organizar nuestro tiempo, las cosas que vamos a hacer dentro del día, ¿ya? Para no estar colapsados con todo este tema del teletrabajo, ya que a algunas personas les cambió radicalmente la vida, porque es diferente ir a su lugar de trabajo que estar trabajando desde la casa, a lo mejor siendo papá, mamá, profesor, ya esto todos lo sabemos y esto lo que hace es que aumenta el estrés de las personas, lo cual también repercute en nuestra salud cardiovascular porque nos tiende a aumentar la presión arterial, el estrés. Ya todos ya hemos escuchado que el estrés no es beneficioso para la salud y para este lado tampoco. También nos tiende a aumentar esta presión, uno está como en constante alerta, ¿ya? Entonces, eh, organizar los tiempos, tratar de hacer esto mucho más llevadero. ¿Ya? No todas las personas lo pueden manejar igual, no todos elegimos hacer teletrabajo y a no todos nos acomoda el teletrabajo, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer es buscar como formas que a nosotros nos ayuden a llevar mejor esto, ¿ya? Ahora, ya que pasamos más tiempo en la casa, hacer la rutina del dormir, o sea, no porque estemos en la casa nos vamos a acostar mucho más tarde, nos vamos a levantar más tarde, sino que dentro de esta misma rutina, ojalá dormir entre 6 y 8 horas y no, ojalá no pasarnos de eso, ni tampoco dormir menos o alterar mucho estos horarios, ¿ya? Bueno, todo esto orientado a lo que hemos vivido este último año, ¿ya? Nuestra salud mental se va a ver afectada, se ha visto afectada y probablemente va a seguir siendo bombardeada, sobre todo con este tema de las noticias, ¿ya? Uno hoy en día lo que hace es prende la tele y lo único que ve son malas noticias, ¿ya? Independiente de lo que sea, uno ya no ve noticias buenas. Entonces,
como ejercicio lo que podemos hacer es buscar una noticia que sea, ojalá dentro de todo, una noticia buena, y de paso aprovechar de comentar esta buena noticia, sabes que me enteré de tal cosa, y comentarla con otra persona si es que tenemos la posibilidad, cosa de ir impregnándonos de cosas positivas. Yo no sé si últimamente en la tele, dentro de lo poco que se han preocupado de esta parte, siempre hablan sea positivo, vea cosas, porque cuando uno ve cosas positivas, cuando uno habla positivo, ¿ya? Nuestra mente igual va cambiando. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos cuidar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a sentirse estresado, abrumado, y en realidad son muchas cosas que se van a conjugar que también van a repercutir en nuestra salud en general. ¿Ya? Entonces, de repente, si estamos todo el día con la tele prendida y estamos viendo demasiadas noticias o demasiadas cosas que en realidad son más negativas que positivas, podemos apagar un rato la tele, podemos prender la radio, podemos escuchar música, podemos cantar, ¿ya? Podemos tomar un libro, podemos leer, ¿ya? O podemos también organizar chat online y podemos conversar con otras personas, ¿ya? Si nos mantenemos con el propio distanciamiento social. ¿De qué otra forma podemos cuidar nuestra salud? Sobre todo nuestra salud mental. Bueno, eh, no sé si han escuchado, han leído por ahí, de que este ha sido como el tiempo de las huertas, ¿ya? Entonces, esto, ¿por qué ha florecido tanto? Porque en realidad nosotros eh, tenemos que mantenernos con una actitud positiva, tenemos que aprovechar de que veníamos saliendo ya de un tiempo bueno en el cual podíamos estar afuera. Y si usted tiene una casa con un patio o con un jardín pequeño, puede implementar una huertita, eso le va a ayudar mucho, lo va a distraer, lo va a ayudar a pensar en otras cosas, ¿ya? Y si usted vive en un departamento o un espacio más o menos reducido, igual acá al lado también coloqué que existen los jardines verticales y si uno quiere puede lograrlo, ¿ya? Y bueno, también volviendo acá a la parte más local, como para poder ir distrayéndonos y ir viendo cómo podemos mantenernos con una mente sana, ¿ya? Por ejemplo, acá se ofrecen talleres de gastronomía, se ofrecen talleres de pintura, ¿ya? Cosas que a nosotros nos van a ayudar bastante porque en realidad la mente es muy poderosa en nosotros. Y si nosotros mantenemos una buena salud mental en este tiempo, vamos a poder salir adelante, vamos a poder estar motivados, vamos a poder eh, cuidarnos mejor, ¿ya? Acá coloco yo la familia en este tiempo igual, algunos se separaron mucho más por este tema del distanciamiento, de proteger a las personas, ¿ya? Lo cual afecta bastante a las personas, lo cual nos puede llevar a lo mejor a una depresión, ¿ya? Y cuando uno está deprimido, en realidad lo que menos piensa es en estar cuidándose, ¿ya? Lo que menos piensa uno es en realidad como en mi bienestar. Entonces, hay formas en las que podemos salir adelante. Por ejemplo, busquemos el propio apoyo en nuestra familia, pero tenemos acceso a lo mejor a las redes sociales y nos podemos mantener comunicados, ya sea por videollamada, por llamados telefónicos, mantengamos el contacto con nuestros amigos. Si tenemos algún tipo de creencia, sería bueno, a lo mejor que también podamos mantener el contacto con eso, ¿ya? Em, Veamos nuestros grupos de apoyo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, bueno, después de todo esto que ya hemos visto, en realidad, ¿qué es lo que hemos aprendido? La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, ¿ya? El daño que, nos, que tenemos o que nos hace, en realidad uno lo empieza a ver, o la sintomatología que muestra ya la muestra, o uno se da cuenta de que hay algo malo, que algo está pasando, cuando ya esta está muy avanzada, ¿ya? Por lo tanto, acá entra la palabra prevención en todo su esplendor. Nosotros, como yo les digo, yo trabajo en el sistema público y en el sistema público existen
muchas alternativas en las que ustedes se pueden acercar a un consultorio, por ejemplo, que es la primera atención en la que uno puede hacer la detección, ¿ya? Y ahí uno le puede decir, bueno, a lo mejor usted tiene sus presiones arteriales alteradas, o a lo mejor usted tiene diabetes, o a lo mejor ahí se puede pesquisar que ya viene con algún tipo de enfermedad renal, ¿ya? Y se pueden empezar a tratar, se pueden empezar a prevenir y existen formas de enlentecer esto para que no le siga produciendo algún tipo de daño, ¿ya? Si nos cuidamos, podemos aliarnos con ellos. O sea, ¿qué es lo que les puedo decir yo? Después de haber visto todo esto que yo les dije, son medidas que yo creo que venimos escuchando hace mucho tiempo. Son medidas que son súper simples. Eh, Todos las podemos hacer. Y en realidad, si alguno de nosotros tiene alguna de estas enfermedades, hay que tomar esto que nosotros tenemos. Es importante que si yo tengo diabetes, investigar de qué es lo que es la diabetes. Si hay alguien que tiene hipertensión, investigar lo que es la hipertensión, qué es lo que es la enfermedad renal, qué puedo hacer yo para poder eh, manejar esto. Porque existen varias formas en las que yo puedo ir lenteciendo esto, como yo les decía, controlando nuestra presión arterial, controlando nuestra diabetes, ¿ya? Y cambiando, modificando, por ejemplo, nuestra dieta, ¿ya? Es útil recordar que a veces, ya, si yo no me quiero cuidar por mí, a lo mejor puedo hacer una lista de las cosas que sí me importan y en una de esas puede que alguna de esas cosas me sirva a mí de motivación para poder eh, ¿cómo se llama? De motivación para poder hacer los cambios y estimularme un poco a hacer el cambio, ¿ya? Eh, Recuerden entonces que la enfermedad renal se puede hacer el cuidado controlando la dieta, desterrando el sedentarismo, y cuando yo digo sedentarismo es lo que yo les decía. En realidad, el tema de hacer ejercicio no se trata de ejercicio fuerte o de alto impacto. Yo acá les mostraba, por ejemplo, existe el tai chi, existe el yoga, son ejercicios que cualquier persona puede hacer, no se trata de estar haciendo eh, grandes cosas. Existen incluso ejercicios que son para mantener solamente el movimiento de las articulaciones. Todo eso se puede realizar en la casa, ¿ya? Regulando nuestras tensiones y el estrés, como yo les decía, mantener nuestra salud mental, ojalá lo mejor posible. En este tiempo se ha visto que las consultas o que la salud mental se ha visto bastante mermada por todo lo que hemos vivido y yo creo que a todos nos ha afectado en cierta forma, ¿ya? Prestando atención obviamente a la medicación, aquellos que ya tienen la enfermedad y que tienen que estar cuidándose al respecto, es importante que se mantengan con sus medicamentos al día, los sigan administrando y que no pierdan sus controles. Sobre todo la adherencia al tratamiento es muy importante, ¿ya? Recuerda, muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos. Probablemente voy a partir full motivado, voy a decir voy a cambiar la dieta, voy a hacer esto, pero de repente igual nos podemos tropezar. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el camino vamos a encontrar harto tropiezo, nos van a pasar muchas cosas, pero la decisión para llegar a la meta es tuya, no es de nadie más. Por lo tanto, es importante que acá tengamos un cambio en nuestra mentalidad y podamos salir todos adelante, ¿ya? Porque en realidad, si se dan cuenta, las cosas que podemos ir haciendo, las cosas que podemos modificar para poder eh, eh, tener una mejor salud renal, una mejor salud cardiovascular, en realidad no son complicadas, no tienen absolutamente nada que ver con que yo dependa 100% del equipo de salud, porque el equipo de salud va a poner una parte, pero en general yo voy a poner casi el 80 o el 90% va a depender de mí, por lo tanto yo como paciente o como enfermo o como usuario voy a ser la persona que en realidad voy a tener que empoderarme, voy a tener que entender que si yo hago las cosas, yo me voy a sentir mejor, no otra persona. Así que en realidad ese era como el mensaje que yo les quería dejar el día de hoy.
El micrófono, María Elisa. Perdón. Bueno, hablaba de que muchas gracias, Paulina, excelente la presentación y has dado puntos clave en el cuidado de la enfermedad renal. Ahora vamos a pasar a un punto que se vuelve un poco más complejo cuando en verdad tenemos la enfermedad renal, no pudimos prevenirla, está presente, pero estamos en hemodiálisis. Pero estando en hemodiálisis igual podemos vivir bien. Y eso nos lo va a contar nuestra segunda invitada. Va a hablar de enfermedad renal, viviendo bien en hemodiálisis. Ella es la enfermera universitaria Jenny Forero Villalobos. Jenny es magistra en enfermería con postítulo en cuidados del paciente adulto con patología renal y trabaja en la unidad de hemodiálisis del Hospital Clínico UC Christus. Jenny, bienvenida. Puedes empezar tu presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero compartir con ustedes esta charla amena y más adelante, al final, vamos a hacer la etapa de preguntas. Entonces, ¿de qué se trata esto de vivir bien en hemodiálisis? Hice un paréntesis que esto es un continuo diálogo entre el paciente y la enfermera. Un continuo diálogo, así tal cual como lo dice la imagen, y así se va a desarrollar esta presentación. Entonces, esta es la temática que vamos a desarrollar. Vamos a iniciar con el significado para el paciente, los cuidados en general entre alimentación, control líquido y cuidados ambulatorios, y vamos a comentar un punto de novedad que tenemos en nuestra unidad. ¿Qué significa entonces esto de vivir bien en hemodiálisis para el paciente? Significa qué piensa el paciente, cuál es su percepción respecto a los diferentes temas que se les entregan y cuál es la perspectiva del equipo de enfermería. Todos somos una familia, todos interactuamos y finalmente para eso son los resultados. Entonces, por eso hicimos como un ondeo de qué es lo que piensa el paciente, qué es esto de vivir bien. En la parte de alimentación, él refería a cuidarse, no comer muy salado, no comer alimentos altos en potasio, cocinar como me lo indican. Respecto al control hídrico, medir lo que toma, no tomar tanto líquido, subir poco peso, y eso le evitaba tener calambres. Respecto al cuidado del acceso vascular, evitar mojar su catéter, no levantar cosas pesadas cuando tiene fístula, verse la fístula todos los días y mantener su extremidad limpia. Y los cuidados de forma ambulatoria, controlar su presión arterial, controlar su nivel de glucemia, tomar los medicamentos y usar la máscara y protector facial ahora en esta época de COVID. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves? Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué cambiamos? ¿Y cómo lo percibe el paciente? Esto, como es el diálogo continuo, son 3 pilares fundamentales donde se va a establecer aspectos como cuidados en su alimentación, el control hídrico, el cuidado del acceso vascular y los cuidados en forma ambulatoria. De acuerdo al sondeo de nuestros 102 pacientes, estos fueron los temas que más se trataban y los temas que ellos más necesitaban saber. Hablando de forma general, para recordar, cuidándose la alimentación, dejar remojando los alimentos, cambiar el agua, remojarlo 2 veces al menos, hervir una vez los alimentos y luego eliminar esa agua y luego cocinarlos de nuevo. Esto para eliminar la cantidad de minerales que pueda afectar o no en su alimentación. No voy a andar mucho en este tema porque hay otro webinar dedicado en eso, solo un tip muy importante. Y llevado a la mano de esto, bajar el consumo de sal, ya que algunas proporciones de alto consumo pueden llevar a otra cosa muy arraigada y es al aumento del consumo de líquidos. ¿Cómo hacer esto del control de líquidos? Lo ideal es subir entre diálisis por lo menos 1 litro o 1,5 litros, que el paciente mida la cantidad de agua que está consumiendo, que también considere que la cantidad de comida como sopas y demás pesa y que también la cantidad que toma en sus medicamentos es algo que tiene que agregar a su cuenta de control de líquido. Todo esto para evitar más adelante complicaciones como calambre y hipotensión por el alto aumento de volumen interdiálisis. Hablando de recomendaciones para su casa, ¿qué recomendaciones son importantes? Entonces, la primera es de tomar la presión arterial. Primero, aquí la imagen del continuo elemento que utilizan para medirse la presión arterial. Lo ideal es que tengan un reposo previo, por lo menos 5 minutos. Siempre estar relajado, no tener prisa para medirse la presión.
no tomar bebidas estimulantes como café o té, ideal estar sentado, la espalda bien apoyada, con el brazo a la altura del corazón, no cruzar las piernas, súper relajados y esperar y hacer una que otra toma. Generalmente no quedarse con la primera toma, repetir 2 o 3 veces y llevar un registro que se pueda compartir con el equipo de enfermería y con el equipo médico. Todo esto para hacer control en su terapia continua y en su terapia con sus antihipertensivos. Además de esto, los controles de su glicemia, que en general lavarse siempre las manos, insertar la tira reactiva en el aparato, pinchar el costado de su dedo para obtener una gota de sangre, colocarlo, observar el resultado y nuevamente compartir este tipo de resultados con el equipo que está a cargo. Como una forma de novedad, hay algunos programas donde, como por telemedicina, se puede chequear este tipo de valores y así el equipo de salud puede tener un control de los registros que está teniendo el paciente. Ahora, actividad física y ejercicio. Nos pareció muy importante ahondar en este tema, ya que a pesar del grado de limitación para realizar algunos esfuerzos intensos como correr, levantar objetos pesados o realizar algunos aportes agotadores, aquí en el centro, en nuestra unidad, que incluso aprovecho para decirles que tengo de invitada al lado a la coordinadora de nuestro centro, se ha trabajado en la actividad y ejercicio enfocada en la enseñanza de ejercicios de bajo impacto y por recomendación médica. Les vamos a mostrar un poquitito la experiencia, donde se contempla la duración, la frecuencia y las instrucciones de acuerdo a la tolerancia de cada paciente. Aquí las voy a dejar ahora con Angélica, la coordinadora de nuestra unidad. Hola, buenas tardes. Un gusto participar en este webinar. Nosotros queremos destacar un caso particular de una paciente que tuvimos hospitalizada el año pasado. Ella estuvo con COVID, estuvo 3 meses hospitalizada. La María Elisa la debe conocer. Se trata de la paciente Violeta Rueda, una paciente de 56 años, en insuficiencia crónica, etapa 5, de hace 4 años que se dializa con nosotros. Ella estuvo hospitalizada desde julio hasta octubre del año pasado acá en nuestro hospital por COVID. Estuvo muy complicada en ventilación mecánica por más de un mes. Después que terminó la hospitalización y fue dada de alta con kinesiología para la casa, bajó mucho de peso, bajó la masa muscular considerablemente, y a raíz de esto, obviamente fue dada de alta con kinesiología, con quine respiratoria y con quine física. Nosotros quisimos compartir el video que les vamos a mostrar a continuación, porque se trata de una paciente que hizo mucho esfuerzo. Ella contrató una kine, hizo su plan de kine respiratoria y física con una kinesióloga, le gustó mucho seguir con este plan, y siguió con ella a modo de personal training. Entonces queremos mostrarle un video que grabó con su kinesióloga. Pongámoslo para que lo vean. When there's but a slow in the world made us heal, made us Bueno, esa era parte de la experiencia de la paciente. Entonces, ¿qué aspectos claves nos llevó todo esto? A educar, a prevenir las complicaciones,
a identificar las dificultades que tenía cada paciente, a promover la participación. ¿Cómo se lleva a cabo esto? De una manera bien simple, desarrollar una relación de confianza, ofreciendo empatía y calidez, escuchando, permitiendo que ese paciente que está al frente pueda hablar, pueda decir lo que piensa y nos diga además qué es lo que quiere o no quiere y cuáles son sus dudas, determinar sus preferencias respecto a la información, qué formato quiere recibir, si lo quiere escrito, si quiere oral, si quiere poco, mucho, en el número de sesiones, comprobar y responder las ideas y preocupaciones y expectativas. Esto es muy importante porque nadie puede estar sometido a un tratamiento donde no sabe en el futuro qué va a hacer. Para esto es muy importante que el paciente tenga en cuenta qué va a pasar en el día a día, cuál va a ser su apoyo con nosotras, qué se va a identificar, cuáles son los aspectos para mejorar. Y aparte de esto, es importante conocer las ideas que ya tiene el paciente, conocer su pensamiento respecto a lo que escuchó en algún momento, lo que escuchó del nefrólogo, lo que escuchó de alguna otra de nuestras colegas, y acordar un plan de acción y preparar el seguimiento. Como que en realidad hay que permitirnos que todo es posible frente al diálogo, todo se puede desarrollar, se pueden generar estrategias donde reconozcamos que esa persona que está al frente es una persona adulta que tiene que ser partícipe de su tratamiento. ¿Qué resultados podríamos tener a partir de todo eso? Un paciente partícipe de forma activa en sus procesos asociados a su atención en salud y a la toma de decisiones, personalizar el tratamiento de los pacientes de diálisis de forma positiva porque los hacemos íntegros, así como esta paciente, que les hicimos importante que toda su evolución a nivel físico, psicológico y más ahora en época de COVID, que se viera que todo es posible, que todo se puede solucionar y todo se puede reparar, y empoderar al paciente para que siempre se personalice de sus cuidados. Nosotros somos una ayuda, pero no le vamos a brindar el 100% de su ayuda si él no está considerando que tiene que poner parte de sí. Y eso sería todo lo que queríamos compartir nosotras de parte de la unidad. Muchas gracias, Jenny, excelente. Sobre todo, me llama tanto la atención y es tan motivador que una paciente que ha tenido tan compleja, haber estado con COVID, haber estado hospitalizado, ventilación mecánica, y esté haciendo ese grado de ejercicio, realmente es motivador. Así que muchas gracias por habernos traído esa experiencia. Y creo que a todos nos sirve, o sea, todos podemos vivir mejor. Ese es en el fondo el mensaje final. Y ahora vamos al tercer punto. Esto es enfermedad renal viviendo plenamente con peritoneo diálisis. Tengo el gusto que en este tema nos acompañe parte de la directiva de Senferdial, Rina Morales, que es secretaria de Senferdial, y Patricia Gallegos, que es la vicepresidenta. Rina nos va a mostrar ahora la parte de peritoneo diálisis, y posteriormente se va a encargar de ver preguntas asociadas a peritoneodiálisis Patricia Gallegos. Así que, chicas, bienvenidas a las dos y Renita, puedes partir. Gracias, María Elisa. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, primero que nada, para las personas que no conocen la diálisis peritoneal, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la diálisis peritoneal y posteriormente veremos dos testimonios de pacientes que uno se encuentra todavía en diálisis peritoneal y el segundo en este momento está trasplantado. La diálisis peritoneal es otra alternativa de tratamiento de sustitución renal a la que puede optar el paciente con insuficiencia renal crónica terminal. Esta es una terapia domiciliaria tan efectiva y eficiente como la hemodiálisis y que requiere del total compromiso del paciente y sus cuidadores, pues de esto depende el éxito del tratamiento. Para realizar un tratamiento con diálisis peritoneal es necesaria la instalación de un catéter en la cavidad abdominal mediante una breve intervención quirúrgica. Este catéter se utilizará para introducir una solución o líquido de diálisis en el interior de la cavidad
y que contiene concentraciones de glucosa que ayudarán a extraer el líquido y toxinas desde el organismo hacia la cavidad, todo esto a través de un filtro natural que llamaremos membrana peritoneal. Una vez que el líquido se ha infundido, este debe permanecer en el interior de la cavidad peritoneal por una cantidad determinada de tiempo para que pueda extraer el agua excedente y las toxinas acumuladas en el organismo. Este periodo se denomina permanencia. Transcurrido el tiempo de permanencia, todo el líquido infundido y el agua y toxinas extraídas es drenada hacia el exterior a través de este mismo catéter. Todo este proceso de infusión, permanencia y drenaje lo llamaremos intercambio. La cantidad de intercambios y el tiempo de permanencia dependerá de la modalidad de diálisis peritoneal utilizada y de las características de cada paciente. Existen dos tipos de diálisis peritoneal: la diálisis peritoneal manual y la diálisis peritoneal con cicladora. La elección entre estas dos opciones depende de la patología, del estilo de vida y las preferencias personales del paciente. Su médico tratante, enfermera de diálisis peritoneal y usted determinarán en conjunto cuál es la modalidad terapéutica más adecuada. ¿Quiénes son los pacientes que pueden hacerse diálisis peritoneal? Todos los pacientes en cualquier etapa de su ciclo vital pueden optar a la diálisis peritoneal. Dentro de los más beneficiados con esta terapia son los ancianos, cardiópatas, diabéticos, con anemia severa, con problemas de coagulación, pacientes que han estado en hemodiálisis con problemas de accesos vasculares o que tienen mala tolerancia a la hemodiálisis, pacientes con serología positiva, es decir, pacientes con hepatitis B o VIH, personas que vivan en zonas rurales, que busquen mayor independencia o que necesiten viajar, o que busquen mantener su vida educativa y laboral activa. La diálisis peritoneal es la terapia de reemplazo renal de elección en los pacientes pediátricos, ya que con esta pueden tener una vida más normal, les permite continuar con su educación, es fácil de realizar, es menos invasiva que los tratamientos de hemodiálisis, no se necesita acceso vascular, no se necesita anticoagulantes, favorece su crecimiento y es la terapia de preferencia en niños que se encuentran en espera de trasplante. Dentro de los principales beneficios de utilizar la diálisis peritoneal como terapia, encontramos que, dentro de los beneficios médicos, se puede conservar la función del riñón por más tiempo, tiene una mejor sobrevida del paciente, se logra un mejor manejo de la anemia y de la presión arterial, tiene menor incidencia de hospitalizaciones, se puede reducir el uso de medicamentos, se logra mayor independencia, tiene menos restricciones en las comidas y la ingesta de líquidos, y tiene menor riesgo de exposición a posibles contagios, sobre todo durante la pandemia. Por último, dentro de los beneficios sociales, encontramos que el paciente puede mantener su actividad laboral y de estudios activos y mantener su relación familiar y social. Bueno, ahora veremos el testimonio de dos pacientes, como le decía, que uno está en diálisis peritoneal y otro hace un año que está trasplantado. Hola, mi nombre es Eduardo Romero, tengo 35 años y ya llevo un tiempo en diálisis peritoneal. Llevo aproximadamente 10 años. Ha sido buena porque cuando caí enfermo, mostraron las dos opciones, era hemodiálisis o diálisis peritoneal. Yo como en ese tiempo estaba estudiaba en la universidad y me ofrecieron la diálisis peritoneal que se acoplaba a mi forma de vida. Entonces preferí la diálisis peritoneal, que es nueva a mí, porque no muchos conocían esta terapia. Me he adaptado bien. He tenido, claro, al principio altos y bajos, porque al principio me costó adaptarme porque mi catete se movió, tuve que ir a una cirugía de reposición del catete, después tuve una hernia umbilical, entonces tuve que volver a hemodiálisis, tuve un tiempo ahí, un tiempo cortito, y hasta que me operaron y después volví a diálisis peritoneal.
Gracias a Dios no, porque he tratado de llevar bien los pasos de la higiene para evitar todo esto, la mascarilla, lavado de manos. Fue uno de los factores por que elegí la diálisis peritoneal, porque me da más libertad. Que yo sé que quiero viajar, yo tomo mis cosas y viajo, me voy a la playa o al campo, no tengo problema. Teniendo ya entrevisado los pasos que tengo que seguir con la higiene, ¿no? Llevo una vida normal. No tuve ningún problema. La universidad también entendí mi situación. Bueno, yo vengo a controles todos los meses con la doctora y ella me receta las cosas que tengo que tomar o cosas que tengo que suspender. De momento he ido bien. No, tampoco, tengo muchas restricciones y con el agua tampoco, porque con la otra diálisis tenía mucha restricción con el agua, con esta diálisis no. Sí, ya llevo 6 años en lista de espera. Con esto de la pandemia me tienen en seroteca un mes por medio. Yo sé que tengo que ir a sacarme sangre todos los meses. Claro, nosotros como ya tenemos interiorizado el lavado de manos y todo, o sea, para nosotros no era algo nuevo, pero yo y mi familia tomamos la decisión de irnos a hacer la cuarentena en el campo. Entonces allá nos aislamos y teletrabajo, y cuando tengo control viajo acá a Santiago. Claro, estuvimos un mes atrás, un susto de que se afectó una hermana que vive conmigo, pero gracias a Dios no fue terrible. Cuando me toca el examen, como es el trayecto muy largo para acá, tomo mi atril y mi bolsa manual y con esa me quedo acá en una casa de un familiar y ahí estoy toda esa semana que tengo que venir a médico haciéndome cambios manuales. Ahora veremos el segundo paciente. Hola, mi nombre es Enrique Romero, tengo 63 años, de profesión mecánica. Bueno, quería compartir un poco mi experiencia de lo que fue, lo que ha sido todo este tema de la enfermedad renal. Esta enfermedad se llama Berger. Lo que pasa es que esta enfermedad fue avanzada y un poco silenciosa. No me sentía mal, sino que me sentía cansado, con fatiga y con algunos malestares. Pero llegó un momento que me sentí tan mal, bajé de peso de forma más o menos violenta. El doctor me detectó primero que era hipertensión. La creatinina mía estaba muy alta. Claramente me dijo, mira, tú tienes un problema, tienes los riñones malos, te van a empezar a fallar y esto va a ir en aumento hasta que vas a necesitar diálisis. Otra planta, pero entre las cosas que me pasaron por mi mente, que no voy a poder hacer más deporte, que es lo que más me gusta, me apasiona. Yo hago mountain. Entonces me dijo, no te preocupes, esto tiene solución. Desde ese momento, al no tener donante, me ingresaron a la lista de espera. Son temas para mí eran desconocidos totalmente. Entonces, como no tenía donante, me dijo, tienes que ingresar. Yo había escuchado hablar de la diálisis, vi cada vez que iba a control, toda la gente que decía la hemodiálisis. Sin embargo, tuve la suerte de que la doctora me explicó, y en ese momento, no sé si en ese momento no, ya estaban haciendo otro tipo de diálisis, una diálisis alternativa. Se llama peritoneo. Para mí era chino, no tenía idea de lo que se trataba. Entonces me explicó que esta diálisis era alternativa. A uno le ponen un catéter, le hacen una pequeña cirugía donde le ponen un catéter aquí en la guatita. Y esto, después de hacer un curso, ¿no es cierto?, una preparación, me enseña, uno se conecta con una máquina. Es una máquina, ¿no es cierto?, que no recuerdo bien el nombre, pero hace unos ciclos de lavado. Uno se conecta con la máquina y esa máquina infunde un líquido adentro del cuerpo, está por periodo, ¿no es cierto?, no recuerdo bien, son 4 etapas en la noche, que el tiempo aproximado de duración es entre 10 y 12 horas, de acuerdo como esté el organismo de cada persona. Entonces, esa máquina infunde el líquido, lo mantiene y después de estar un tiempo, ¿no es cierto?, permanece en la gotita, lo bota y lo bota en un bidón. Bueno, todo esto para mí era desconocido, sin embargo me explicó y me dijo que por las condiciones mías, por mi edad y por el ejercicio que hago yo,
por mi trabajo, ella cree que me acomodaba. Bueno, me interesé en el tema, me explicaron, me enseñaron y lo pude hacer. La verdad es que es un tema bien complicado en el fondo para mí. Yo soy mecánico auto, paso las manos con grasa. Entonces, para poder conectarse esto, en la noche había que hacer un lado más quirúrgico. Por lo tanto, también tuve que hacer algunas modificaciones en la casa que me ayudaran con este tema. Después de haber hecho el curso de haciendo lavado de manos y con todos los cuidados que hay que hacer para poder conectarse a la máquina, yo pensé que no lo iba a lograr. También debo decir que esto tiene que tener contacto con el apoyo de la familia. Entonces, para preparar este tema, van 2 personas generalmente. Mi señora me acompañó, aprendió también todo el tema. Y lo aprobamos, lo hicimos bien. Y yo quise hacerlo. Y desde un principio, después que me enseñé la primera, yo empecé, me costó, pero lo logré hacer. Pues lo pude hacer. Así es que, una vez que pasó el curso, la doctora me autorizó, me entregan la máquina, van a mi casa, me instalan, la enfermera va, se preocupa, ¿no es cierto?, que esté bien instalada, que todo funcione. Y una vez que estoy conectado, la enfermera, perdón, me dijo que ya estaba en condición. Al principio, insisto, se ve complicado, pero se puede hacer. Hay que esperar que termine el proceso. Una vez que termine el proceso, la máquina lo avisa, uno se desconecta, se lava las manos con alcohol, se limpia, se desconecta, va al baño, bota los insumos y se levanta, se baña y hace una vida normal. Yo después de esto, yo me levantaba, estaba meando, me iba al trabajo. Como yo seguía haciendo deporte, en la tarde o al mediodía salí con mi bicicleta a entrenar. Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. No conociendo el tema, me di cuenta que era lo mejor. Le cambia la calidad de vida a la gente. No tengo que estar en la clínica 3 veces a la semana, 4 horas. Yo estoy conectado en la noche. Duermo toda la noche conectado. Si bien es cierto, la gente no es complicado, pero todos los días en la calle. Puedo hacer mi vida normal. Cuando uno le coloca esa mentira, que la gente también se asusta, no duele. Va tomando cierto cuerpo debajo de la camisa, debajo de la polera, se la pega uno con una wincha o con un banano y nadie se da cuenta de lo que uno tiene. Y tú haces una vida completamente normal. Tanto así que yo volví a retomar mi deporte, empecé a retomar mi bicicleta, empecé a entrenar y empecé a correr. Y corría igual que cualquier persona normal. Nunca me creó ningún problema. Hay que tener cuidado, ojo. Mucha higiene, mucho cuidado con el lavado de manos, ser ordenado con el horario, para de tal forma, porque es una responsable de su cuerpo. Yo me tengo que lavar las manos, y si con esto me puedo contagiar, me puedo buscar la infección. A Dios gracias, hay que reconocer. Y lo doy gracias a Dios porque nunca pasó nada. Yo nunca me contagié. Estuve 4 años y medio en peritoneo. Llevo mis controles, me tomaron los remedios y de forma ordenada. Se puede hacer, es más fácil que tu paciente no pueda. Ahora, yo ese tema, ese peritoneo no lo conocía. Y le tenía que explicar gente que increíblemente yo iba a un control, a otro hospital y no tenía ni idea que era el peritoneo. El tema del trasplante lo veía dejar. Felizmente un día, 19 de marzo del año pasado, y me llaman por teléfono, dándome la buena noticia que había aparecido un cáncer. Me fui desde ese día, el 19 de marzo, que no voy a recordar todo el resto de mi vida, me prepararon, me recibieron al hospital y fui sometido a un trasplante renal. Estuve aproximadamente 12 días en el hospital, me siento feliz y afortunado. Me habrán trasplantado, así que con el resultado que yo tengo un riñón que funciona impecable. Así que lo único que puedo decir es que estoy feliz de casa. Bueno, hoy día les puedo decir felizmente que estoy retomando mi vida, retomando la parte deportiva y no puedo dejar de agradecer a la gente del hospital. Bueno, esos serían los testimonios de nuestros pacientes. Como pueden ver, ambos pacientes han logrado hacer una vida normal, han podido completar sus estudios y hacer otras actividades que a ellos les gustan. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, Renita, muchas gracias. Ahora nos correspondería la ronda de preguntas y esas preguntas quedarían a cargo de nuestra vicepresidenta, Patricia, si tú te haces cargo ahora de empezar a responder. Tienes la palabra.
Ok, muchas gracias, María Elisa. Mira, tenemos algunas preguntas que llegaron para la Paulina. Por ejemplo, tenemos, ¿quiénes están en mayor riesgo de tener la enfermedad renal? ¿Existe alguna digamos, como clasificación? ¿Cuáles son los pacientes o las personas que podrían tener mayor riesgo de sufrir una enfermedad renal? Bueno, como nombré al principio de la presentación, en realidad las personas que están en mayor riesgo son aquellas personas que tienen una hipertensión, sobre todo de larga data, y que no está controlada, y aquellos que tienen una diabetes, la misma condición, que en realidad igual larga data que no está controlada. Por eso es importante sobre todo en este tiempo que a lo mejor nos encerramos un poco más en la casa, mantener una buena adherencia a sus tratamientos y no faltar en los controles, ¿ya? Que últimamente también hemos visto que se está haciendo un llamado a la mayoría de los pacientes, a los que llamamos crónicos, a que tienen que seguir sus controles porque ahora se está viendo que ellos son los que se nos están descompensando, estamos pasando toda esta otra la parte de la epidemia, del SARS-CoV o del COVID, estamos pasando ahora a la otra parte que es que se nos están descompensando las personas que dejaron de asistir a sus controles o dejaron de tomar sus medicamentos y seguir las indicaciones que tenían antes de la pandemia. Entonces, esos son las personas que en realidad están como en un mayor riesgo. Ok, muchas gracias. Mira, hay otra pregunta que tiene un poco de relación también con lo que tú planteaste y que tiene que ver que los pacientes cuando le dan el diagnóstico de que tienen una enfermedad renal crónica, ellos cómo pueden incorporar sus actividades diarias como una forma normal. Hay muchos que se encierran por todo el tema, digamos, lo que implica el que te den un diagnóstico de una enfermedad terminal, y el paciente se encierra en sí mismo, se deprime, tiene un tema como complejo con la familia, pero ¿cómo podrían ellos integrar a que su vida sea un poco más normal? ¿Cómo podrían internalizar o cómo podemos nosotros como profesionales de salud que estamos con los pacientes renales cuando nos llegan diagnosticados o para ingresar a diálisis, cómo podemos hacerlo para que ellos pudieran, digamos, continuar con su vida y no que desde ese minuto, digamos, ellos como que lo ven como casi la muerte en vida? ¿La respondo yo? Sí. Bueno, mira, nosotros acá vemos, por lo menos acá en el hospital, en la unidad de cuidado renal, vemos toda la parte previa al ingreso de nuestros pacientes a una terapia, ya sea de peritoneo o de hemo, ¿ya? Para algunas personas llegan ya con bastante conocimiento, algunos ya han buscado, y eso tiene igual relación con con lo que hablé un poco en la presentación. Existen muchas cosas que nosotros podemos hacer en las etapas previas, sobre todo interiorizarse en la enfermedad. O sea, si yo llego, ya sé que tengo la enfermedad, tratar de buscar un poco más de información, tratar de interiorizarme en lo que me está pasando, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, nosotros a la vez ofrecemos un poco más de contención a diferencia de otros lugares en el sentido de que tienes a dos enfermeras acá trabajando, nosotros nunca paramos de atender ya desde que partió esto, y antes lo mismo, estamos acá en la oficina, las personas pueden venir sin necesidad de concertar una cita, tienen teléfono, tenemos dispuesto un celular con WhatsApp, tenemos dispuesto un correo electrónico, ¿ya? Y aparte contamos ya, cuando esto se escapa un poco más de nuestras manos, también podemos ofrecer la ayuda de una psicóloga que nos puede hacer el nexo con algo más, porque en realidad nosotros podemos ayudar a las personas, las podemos orientar, podemos contener, pero a veces también no somos capaces de entregar eso para lo cual un psicólogo a lo mejor puede estar mucho más capacitado que nosotros, ¿ya? Pero como le digo,
la función de nosotros es, aparte de enseñar un poco el manejo que puedan llegar a tener en la enfermedad renal, nosotros lo que hemos visto es que cuando la persona sabe qué es lo que es la enfermedad renal, cómo puede, por ejemplo, la parte nutricional, cómo tomarse los medicamentos, eso ayuda bastante y disminuye bastante la ansiedad, la angustia que a lo mejor uno puede llegar a tener, porque uno igual le va ofreciendo como alternativa y le va mostrando que en realidad esto no es el fin del mundo, y así como vimos los testimonios, las personas, aunque tengan la enfermedad renal, igual pueden seguir viviendo y manteniendo su vida, ¿verdad? Muchas gracias, Paulina. Excelente tu respuesta. Somos un tremendo apoyo. Nosotros las enfermeras somos como psicólogas, como que hacemos de todos los lugares donde no se cuenta con esos apoyos. Esta es una pregunta para Jenny. Jenny, ¿ustedes cómo han hecho el apoyo psicológico en esta época de pandemia con sus pacientes? Ustedes tienen más de 100 pacientes en su centro de diálisis. Y bueno, ¿ustedes cuentan con psicólogos o lo han hecho el mismo personal, las enfermeras? ¿Cómo? Nosotros contamos con una psicóloga que hace un control continuo de cada paciente. Ella se conecta a través de Zoom, les da terapias grupales, brinda apoyo telefónico cuando nosotras las enfermeras consideramos que se le debe dar algún tipo de apoyo un poco más personalizado. Además, creó una cartilla de contención donde cada paciente tiene la posibilidad de expresar cómo se siente incluso en estos tiempos de pandemia, y donde se ve la evolución y el paciente se siente acogido, escuchado y sobre todo donde tiene un seguimiento por un profesional. Eso es bueno, ojalá todos pudiésemos contar con ese apoyo, porque muchas veces no somos las enfermeras las que estamos dando, bueno, a nivel público probablemente es un poquito más complejo ver esa parte. Bueno, y para lo que es peritoneo diálisis, Rina, hay una pregunta que tiene que ver con el tema de los insumos, que se ha habido, o sea, se ha considerado que en estos tiempos de pandemia haya sido más complejo que lleguen los insumos a los pacientes, se han habido desfases, se han habido algunos problemas. Yo tengo la parte de la experiencia institucional, y la parte de ustedes es la parte privada, Rina. La verdad que en general no hemos tenido grandes problemas con la entrega de insumos. En algunos momentos hay un poco de desfase, pero en los centros, en las clínicas generalmente tienen un pequeño stock, así que la verdad que no hemos tenido problemas de ninguna de las empresas que suministran los insumos. Bueno, en el ámbito hospitalario yo también puedo decir exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos anticipado un poco, estamos haciendo los pedidos con un mes de anticipación, 20, 30 días, 35 días de anticipación. Se emite la receta para que los pacientes puedan contar, digamos, a tiempo con los insumos a su domicilio. También es importante con algunos pacientes, digamos, llevar un poco más de control, porque hay algunos que no reciben los insumos, como que se quedan antes sin insumos porque ellos cuentan mal y hay como un desfase en ese sentido. Pero igual es un tema, digamos, que no hemos tenido problema con las empresas. De hecho, hemos funcionado bastante bien y han llegado a tiempo todos los insumos. Después hay otra pregunta, y dentro de las preguntas, que si se han hospitalizado muchos pacientes por peritonitis. Al principio, la verdad que tuvimos pocos episodios de peritonitis. Hubo una etapa como a final de año, que en mi experiencia, que los pacientes, no sé si se descuidaron, muchos pacientes al empezar a investigar qué había pasado, por qué se habían infectado, muchos usaban por mucho tiempo la mascarilla. Al parecer, la mascarilla la utilizaba toda la familia y muchas veces, bueno, yo pienso que puede ser por el cansancio, por el encierro, que muchas veces han estado un poco deprimidos, y puede ser el factor de que se han descuidado. Ahora estos últimos meses, la verdad que han bajado bastante los episodios de peritonitis. No sé cómo ha sido en el caso tuyo, Patti, en el sector. Sí, mira, en el sector público nosotros, ¿cuál fue nuestro problema? Fue la falta de alcohol. Hubo un minuto que, porque el paciente utiliza el alcohol para poder, digamos, rociar la punta del catéter, para las conexiones, para el tema de las manos, y tuvimos un déficit de alcohol tanto a nivel hospitalario como a nivel de comercio.
un litro de alcohol pasó a costar entre 9.000 y 8.000 pesos, cosa que los pacientes no pudieron tener acceso. Nosotros acá en el hospital también estuvimos medio pobres en cuanto a lo que es los insumos, entonces por lo tanto no pudimos cubrir, que a algunos pacientes nosotros les pasamos a pocos insumos, pero lo que podemos. Y ¿qué se optó en ese caso? Enseñarle a hacer la preparación con cloro, un rociador con cloro, y para que ellos limpien la superficie y todas las cosas, y guardar solamente el alcohol para lo que es la parte de la conexión. Pero eso fue, digamos, básicamente. Y sí tuvimos como un tema de un brote de peritonitis, pero fue también porque el paciente, por la falta de alcohol, porque cuando los pacientes empiezan a innovar en cosas que uno le tiene que decir que tiene que ser estricto, ellos cuando innovan empiezan a ver estas complicaciones. Pero en general nos hemos mantenido bien, hemos tenido poco paciente que se ha contagiado, porque lo hemos manejado más que nada en el domicilio. Ingresó de lleno acá nosotros a trabajar el tema de la teleenfermería, la telemedicina, con la evaluación de los pacientes por vía telefónica, por Zoom, y básicamente lo hemos mantenido así. Hemos tenido, digamos, a Dios gracias, podemos decir que hasta ahora hemos sorteado bastante bien la pandemia dentro de todo. Preguntas más, yo creo que están contestadas como en general, todas las que se hicieron. Voy a revisar el chat si es que hay alguna más. Hay algo de trasplante que preguntan. Dice, hola, para los trasplantes renales, ¿cuál es la actividad recomendada y la alimentación? Bueno, eso se pudo ver en el video que mostraste tú del paciente que hace mucha actividad física. O sea, en realidad, una vez que están trasplantados y bien, los pacientes están, digamos, en buenas condiciones como para poder, digamos, ejercitarse. Así como vimos también a la paciente de la Universidad Católica que hace, después de haber pasado un periodo grande de hospitalización y de todo el conflicto, ella está nuevamente retomando su actividad física. También hay otra consulta que dice, ¿qué pasaría si faltan los medicamentos? Yo podría responder eso. A nosotros fue un conflicto inicialmente el tema, porque yo tengo pacientes que vienen de la sexta región, de áreas interiores, y tengo los pacientes de la Isla de Pascua. Activamos con los servicios de salud y con los hospitales base de estos pacientes la posibilidad, digamos, de entregar ese surtía acá en el hospital. Venían del mismo, por ejemplo, de Rancagua o de San Fernando o de Santa Cruz, a buscar los medicamentos acá al hospital, y ellos se encargaban de hacer la distribución logística a nivel, digamos, de la zona de la sexta región. Y lo mismo acá en Santiago, y del Metropolitano Oriente también teníamos retiro de medicamentos, que eso habitualmente lo estamos haciendo, y ya se va en el avión hacia la Isla de Pascua. Así que también, digamos, se pudo coordinar y gestionar que las redes de apoyo, que las redes institucionales realmente funcionaran. Eso ha sido como de las cosas positivas que ha traído la pandemia, ha sido eso, el poder, digamos, gestionar y que esto se activó y bien. ¿Y ustedes en el área privada? Mira, justo nosotros queríamos decir algo, no hemos tenido problema con los pacientes que son DISAPRE porque ellos hacen el copago y compran los medicamentos en la farmacia, pero sí tuvimos con los pacientes que de San Borja. Nosotros tenemos aproximadamente 33 pacientes del San Borja, y a raíz no de la pandemia, sino que el hospital se quemó, tuvimos conflicto ahí, claro, porque ellos se quedaron sin oficina, sin computador, sin toda la parte administrativa. Entonces, igual queremos dar unas gracias al San Borja porque hicieron un gran esfuerzo, a pesar que a veces no nos pudieron mandar todo, nos mandaron lo que más pudieron, y nosotros con eso repartimos, y hacer hincapié también en que los mismos pacientes entre ellos son muy cooperadores. Hay muchos pacientes que les sobra medicamento y los donan para los demás, o pacientes que se han ido, se han trasplantado, o se han ido peritoneo, dejan su medicamento en donación. Entonces, con eso nosotros nos hemos abastecido en este periodo para los pacientes del San Borja. Correcto. Déjame ver si tenemos otra pregunta. Esto me imagino, dice, ¿cuánto dura el catéter? Me imagino que es la pregunta para peritoneo diálisis, porque los otros son relativos. En relación al catéter, el catéter, por las características que tiene el material que se usa, dura años. Es lo mismo que una fístula. Si tú cuidas la fístula y, no sé, te hacen hematoma, acá en el caso del catéter de diálisis peritoneal también va a depender de cómo se cuida el paciente, de que no tenga infecciones, que proteja el orificio de salida. El catéter puede durar años. Yo tengo pacientes más de 10 años con el mismo catéter, 15 años,
va a depender exclusivamente de cómo se cuide el paciente. Sí, yo también tengo la misma experiencia. Tengo pacientes que tienen más de 10 años el catéter sin ningún problema, con los mínimos complicaciones. En general, eso, son las preguntas que hay en el chat y las otras preguntas. No sé, María Elisa, si tú tienes algo más que contarnos. Mira, yo creo que acá hay una pregunta que me parece interesante, o sea, hay dos preguntas que están relacionadas. Una de ellas dice, ¿existe algún ente fiscalizador de los centros de hemodiálisis, especialmente en tiempos de pandemia? Y hay otra que es, ¿existe coordinación o contrarreferencia con la red APS para que puedan tener abordaje interdisciplinario y controles de sus patologías de base como hipertensión, diabetes en programa cardiovascular? Esta última pregunta me gustaría a mí que la respondiera Paulina. Y la primera pregunta que se relacionaba con ente fiscalizador, me gustaría si la podría responder Angélica. Bueno, el ente fiscalizador de esta época ha sido igual el Ceremi. El Ceremi ha estado súper al pendiente de todos los centros de diálisis, sobre todo en aquellos que hubieron brotes de paciente COVID, los fue a ver, e incluso en más de una oportunidad, hicieron sus alcances y después volvieron a revisar si habían reparado aquello que ellos le fiscalizaron. O sea, nunca ha dejado de estar presente. Nunca ha dejado de venir el Ceremi, sobre todo en los centros que presentaron brote, porque uno va notificando. Caso a caso, los pacientes con COVID se notifican al Ceremi. Entonces ellos van haciendo un conteo y después fiscalizan si pasa de cierto número. Paulina, y la otra pregunta que era la contrarreferencia, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, nosotros acá en el Servicio de Salud Talcahuano tenemos, a ver, como programa, acá dentro del hospital nosotros contamos con una hora diabetólogo. Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes que son diabéticos y, por ejemplo, nosotros tomamos hemoglobinas glicosiladas y los pesquisamos que en realidad hay como algún problemita, a lo mejor habría que hacer algún cambio de medicamento. Los mandamos a esta diabetóloga y después las contrarreferencias se hacen por vía interna a la APS y nosotros lo que tenemos es que nuestra ficha clínica electrónica a nivel de servicio ya está, la pueden ver todos. ¿Ya? Está anexada a ciertos CEFAM, por lo tanto ellos también pueden ver lo que escribimos nosotros como nefrología, lo que escribió la diabetóloga, por lo tanto ahí no debiera existir un cambio de indicaciones porque ellos debieran tomar las indicaciones del especialista y mantenerlas. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, nosotros generalmente dejamos la indicación de la hipertensión y el diabetólogo deja las indicaciones de la diabetes y después todo esto se va a la atención primaria y ellos mantienen los controles mucho más seguidos, ¿ya? Entonces ahí ellos entran de lleno a lo que es el programa de salud cardiovascular. Hay una pregunta más, Pati, que dice, me gustaría saber si más adelante pueden hablar al respecto de la alimentación de los trasplantados renales. E igual que estando en diálisis, ¿hay diferencia? Yo creo que hay un webinar completo de nutrición. Creo que sería como lo óptimo que fuera respondido, pero en general en la alimentación no hay mayores restricciones y creo que va a quedar bastante más claro para quien está preguntando que pueda asistir a este webinar, al de nutrición, que es muy, muy importante. Y yo creo que con esto, Pati, podríamos despedir el webinar. Te dejo la palabra. Gracias, María Elisa. Mira, muy contenta de las presentaciones, excelente, ha quedado todo clarito. Contentos también por la cantidad de participantes que tuvimos. En algún minuto llegamos a una cantidad súper importante de personas presentes en el webinar. Más que agradecer, sabemos que contamos con el apoyo de las colegas que están acá presentes. Muchas gracias de todas maneras. Y contarles que estamos pensando como Sociedad de Enfermería, el próximo mes probablemente estamos pensando en nuestro habitual congreso que hacíamos, se convertirá ahora en unas jornadas o algo online, pero que también vamos a estar invitando para que puedan participar. Para nosotros participar en esta Semana del Riñón y en todas las que hemos participado siempre ha sido súper provechoso, ha sido una instancia para poder estar más cerca de todo lo que
es lo que los pacientes quieren escuchar, quieren saber, quieren aprender, y también mostrar un poco de lo que estamos haciendo cada uno en nuestras actividades diarias. Muy agradecida a la presentación de la Rina, los videos, a Paulina, a Jenny, a todos en general. Muchas gracias por estar acá y por haber, digamos, participado en el webinar de enfermería. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nos veremos prontamente. Adiós. Chao, gracias.